Hola, muy buenos días, virtuosas queridas. ¿Cómo amanecen en este día? Espero que estén muy bien, gozosas de hacer otro estudio más. Comenzamos un nuevo estudio y es la epístola de Judas, la carta de Judas, y vamos a dar inicio con este estudio. Pero antes, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Así que, por favor, señora Vicky, cuando usted decida. Gracias. Buenos días a todos. Señor, buen día, Señor. Esta mañana, papito lindo, te damos las gracias por este nuevo día, Señor. Que tus misericordias que son nuevas y renovadas, Señor, cada día sean en nosotros, en nuestro hogar y en nuestra familia, Padre Santo. En todos aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de tu misericordia y tu gracia infinita en todo el mundo, Señor. Por este país, Señor, hermano de Venezuela, Señor, te pedimos que tú seas con todos ellos, cada uno de los que están, Señor, esperando ser rescatados, Padre bendito Dios, que tu Espíritu Santo los acompañe, que esa sea la esperanza y la fe de todos y de todas, cada uno de ellos, de los que están, Señor, ahí en espera de una ayuda, Señor, que sepan, Señor, que tú estás, Señor, al pendiente de todas y cada una, Señor, de esas grandes necesidades que tienen, mi Padre. Sí, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, y seguimos clamando con todo nuestro corazón, Señor, por todos ellos y ellas, Señor, por todo ese personal, Señor, que está a cargo de hacer, Señor, este tipo de rescate, Señor, que está ahí al pendiente, Señor. Tú dales la fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Que tú seas el proveedor de todas y cada una de las necesidades que hay, Señor, para toda esta gente, Señor, por los damnificados, Señor, por las personas lastimadas, Señor, sé tú el doctor de doctores sanándolos. Dios, Señor, haz tu obra, Señor, grande, Señor, porque tú eres el omnipotente, omnipresente, sino omnisciente, Señor. Tu poder es suficiente y es grande para toda esta nación y para todos aquellos países, Señor, en gracias para el mundo entero, Señor, en todas y cada una de esas personas que no te conocen, Señor. Que este sea un llamado, Padre bendito, Señor. Sí, Señor, no llevemos a condenación la situación de este país, Señor, sino tomémoslo como un llamado, Padre, Señor, para todo el mundo, Señor, a que te conozca, que reconozca, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que nada se mueve si no es tu voluntad y que todo, Señor, puede suceder si así es, Señor, que no hay poder más grande que el tuyo, Padre, que siempre, Señor, estemos clamando, Señor, a ti, Señor, por todos aquellos que aún ignoran, Señor, quién eres tú, Señor, no solo el que existe, sino de quién eres, papito lindo, Señor, que nosotros seamos ese medio, tal vez como este que iniciamos, Señor, este día, Señor, y que nos permites Dios, Señor, que haya, Señor, este medio de comunicación, una gran bendición que muchos, Señor, no tiene, Señor, el poder tener una Biblia en su casa, Padre, donde podamos instruirnos. Gracias por todos esos medios que nos das, papito lindo, hermoso, Señor, porque eres grande y misericordioso con todas nosotras. Te doy las gracias por todas y cada una de mis hermanas en Cristo, por nuestra hermana Urania, Señor, que siempre, Señor, tiene un corazón dispuesto, Señor, en cada enseñanza, Dios, que tú seas dándole guía y dirección, Señor, que tu sabiduría sea sobre ella, Señor, que de su boca salga solo tu verdad, Señor, dándonos paz, Señor, dándonos esperanza, Señor, alistándonos, Señor, para ir, Señor, al frente, Señor, de cada batalla, Señor, ponernos en la brecha por nuestra familia. Bendice a nuestros esposos, Señor, a nuestros hijos, Señor, que salen de casa, a los que están a distancia, Señor. Úngelos con tu sangre bendita y preciosa de la cabeza a los pies y líbralos de todo peligro, de enfermedades, Señor, de accidentes, de personas que les quieran hacer daño, Señor, de los enemigos, Señor. Tu poder es grande y tu sangre, Señor, es infinitamente poderosa, Señor. Sea sobre todos ellos tu bendición santa, Señor, y bienvenido seas, Espíritu Santísimo de Dios. Tú has preparado este tiempo, Señor, para que podamos, Señor, estar, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, enseñándonos, preparándonos para seguir, Señor, extendiendo tu reino aquí en la tierra. Que así sea en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Amén, Señor. amén. Amén, Gracias. amén, amén, y amén. Así sea en el nombre de Jesús. Gracias, señora Vicky, y nuevamente bienvenidas a todas. Les decía que hoy comenzamos un nuevo estudio. Vamos a leer la epístola de Judas. Este libro es solo un capítulo y vamos a irlo leyendo. Pero antes de eso, yo les hice aquí les voy a compartir unas imágenes. Bueno, la primera imagen acá, déjenme ver cuál es, dónde está acá. Y esto más que todo es,
disculpen acá. Esta primera imagen que ustedes ven, voy a poner esto por acá para que no me... Así yo miro lo que ustedes están viendo, también lo miro yo. Esta imagen yo la hice en base a un cuadro que encontré también en mi Biblia y me pareció muy prudente porque, bueno, en mi Biblia, ¿verdad? Hay como un cuadro comparativo, un cuadro donde nos relata o nos resume como cuáles son las intenciones de cada libro del Nuevo Testamento. En este caso, solo les compartí las cartas de otros autores porque en el Nuevo Testamento, además de los evangelios, están las epístolas de Pablo, sí, pero quiero enfocarme en estas epístolas que les llaman también cartas universales. Voy a empezar desde que comienza acá Hebreos, que habla de la superioridad de Cristo. Aunque no hemos leído en su totalidad, hemos leído porciones acerca de este libro y este se enfoca en demostrar la autoridad de la persona y sacerdocio y el poder de Cristo sobre todo lo que precedió sobre todo lo que precedió con él para animar a los creyentes a que maduren y consoliden la fe. Por parte de Santiago, el libro de Santiago es un libro que habla de fe en obra. Este es como un libro lleno de características de la verdadera fe para exhortar a los, en ese tiempo, hebreo-cristianos a que examinen la realidad de su fe. Eso es lo que podemos encontrar en Santiago, que tampoco lo hemos leído y que es mi intención que podamos hacer un estudio también de Santiago. Nosotros ya vimos las cartas de Juan, las cartas de Pedro y aquí se resume, ¿verdad? La primera y segunda epístola de Pedro. La primera habla de sufrir por Cristo. Si se recuerdan o estuvieron acá, habla, ¿verdad?, de cómo consuela a los que han sido maltratados por su fe en Cristo. Desde aquellos tiempos, la iglesia primitiva estaba sufriendo por seguir a Jesús y anima y reta a desarrollar una actitud de sumisión eh, en, en vista por su sufrimiento, es decir, a permanecer en su fe. Eso es lo que nos hablaba en la primera epístola de Pedro. Lo mismo en la segunda epístola, carta de Pedro, nos recuerda o nos habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y en esta porción de la Biblia enfrenta la oposición de los falsos maestros que con engaños conducían a los creyentes en aquel entonces y hoy en día, porque nosotros somos la iglesia y el cuerpo de Cristo, a reconocer los errores de creencia y conducta de los falsos maestros o falsa doctrina. Y también en esta epístola de Pedro exhorta a crecer en el verdadero conocimiento del Señor. Por parte de Juan, primera y segunda de Juan, nos habla, ¿verdad?, de evitar la amistad también con falsos maestros o esa relación con ellos, e identificar cómo es la conducta de estos falsos maestros, aquellos que enseñan falsas enseñanzas. Y aquí, bueno, en estas epístolas de Juan, anima a los creyentes a caminar en la luz del Señor, manifestar su amor y sufrir por su nombre, tal como lo decía y explicaba en las epístolas de Juan. Y también está la tercera de Juan, que aquí fue una más como una carta donde Juan le daba gracias a Gallo, que es un personaje que ahí menciona, por su apoyo a los maestros de la verdad, es decir, a esparcir las buenas nuevas, en contraste con otro que se llama Diótrefes, quien los rechazaba y decía a otros que hicieran lo mismo, es decir, a permanecerse. Así que cuando hablamos de las falsas doctrinas o falsos maestros, no solo es en este tiempo, sino después de la ascensión de Jesús, así como se empezó a distribuir las buenas nuevas, el evangelio, también habían ya enseñanzas falsas.
Y justamente lo que nosotros vamos a estudiar en este tiempo a Judas, que aunque es, como les digo, es un solo capítulo de 25 versículos, si lo vamos a estudiar, vamos a hacerlo de una manera minuciosa. No sé si hoy nos dé tiempo para com- pues estudiar todo el capítulo, porque vamos a ir verso por verso. Y la intención de Judas es contender por la fe. Contender por la fe, y es algo que así como lo dice en Reina Valera, y ahorita vamos a ir viendo, quizá hay otras versiones de lo que a lo que se refiere con contender la fe, pero contender por la fe significa luchar, defender activamente las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Eso es lo que significa contender, es luchar y defender activamente el Evangelio. Y Judas en este libro, en esta carta, desenmascara también a los falsos maestros, así que vamos a ver un poco más acerca de eso, lo importante que era para los apóstoles, los seguidores de Jesús, en hablar sobre este tema. Así que en esta carta nos revela la conducta, el carácter y lo que predice con estos falsos maestros, es decir, su castigo. Judas en esta carta alienta a los lectores a fortalecerse en la verdad y, como les digo, a contender por la fe. Y Apocalipsis, que obviamente la incluí acá porque esto es escrito por Juan también, que es la revelación de la venida de Jesús, la segunda venida. Y aquí les como que les resumí un poco de lo que trata este libro en el Nuevo Testamento. Cristo glorificado que da Juan, que Dios le dice a Juan de dar de siete mensajes a la iglesia. Eso está en los capítulos 1 al 3, que aquí, como les digo, acá se los escribí. Visiones de los castigos sin paralelos contra la humanidad rebelde antes de la segunda venida. Y el Apocalipsis incluye con una descripción del nuevo cielo, la nueva tierra y las maravillas de la nueva Jerusalén. Y estoy como que lo hablo de un poco general porque hay tanto que hablar y escudriñar también en este libro que espero que pronto podamos estudiar Apocalipsis. Yo por mi parte les cuento que he estado como que ya estudiando minuciosamente este libro. Hay tanto que aprender, es necesario conocer las señales y bueno, eso es otra parte, pero qué importante es que no dejemos a un lado lo que nos enseña el Nuevo Testamento, en este caso Judas, a poder desenmascarar e identificar los falsos maestros. Así que esta imagen yo igual se las voy a compartir para que la tengan con ustedes. Y hoy, por alguna parte, como les decía, a una razón no me dio tiempo de compartirles muchas imágenes, pero estas las quise, se las quiero compartir para que veamos quién es Judas. Y como les decía, epístolas generales les llaman algunos o epístolas universales. ¿Quién escribió este libro que estamos viendo en el Nuevo Testamento? Pues Judas, ¿verdad? La autoría es atribuida a Judas y esto es lo que dice esta imagen acá. Déjenme, voy a compartir. eh, Aquí vamos a ver ahí para que se mire un poquito mejor. Judas era el medio hermano de Jesús, miembro de la iglesia muy amado en Jerusalén. Posiblemente viajó como misionero. Como les decía, solo es de un capítulo, perdón, y Judas incentivó a los fieles a batallar por la fe. ¿A batallar contra quién? Como les decía, contra los falsos maestros que estaban promoviendo comportamientos inmorales y falsas enseñanzas. El tema principal, el propósito de esta epístola es la advertencia a estos maestros inmorales y las herejías de la época. Unas de las herejías que eso lo vimos, si no estoy mal, en las epístolas de Juan es el gnosticismo. Y déjenme para acá, ¿qué es lo que había escrito yo? Gnosticismo. El gnosticismo, aunque aquí lo dice en la imagen, era en ese tiempo, o es más bien, un conjunto de filosofías que afirmaban que la salvación se alcanzaba mediante un conocimiento oculto,
gnosis, y no por la fe y el sacrificio de Jesús. En el Nuevo Testamento combate fuertemente con estas primeras herejías. Entonces, justamente eso es de lo que el Nuevo Testamento habla. Muchas de estas cartas habla contra esa filosofía falsa. Por su parte, les quiero ir. Entonces, acá también en esta imagen nos dice, ¿verdad? El resumen de la epístola. Se los voy a ir diciendo del versículo 1 al 4. Aquí Judas pues se identifica, da saludos como lo que es la introducción de una carta. Más adelante, en los versículos 15 y 16 hace una advertencia contra estos maestros o falsos maestros que vamos a hablar. Y también finalmente los últimos versículos de este capítulo hace exhortaciones a los cristianos. Pero ¿qué les parece si vamos leyendo de una vez? Voy a quitar un poco la imagen por acá para irlas viendo. Bienvenidas, bienvenidas, qué bueno que se suban a este tiempo. Vayamos leyendo Judas, capítulo 1, solo es un capítulo, y son 25 versículos. Me gustaría que dos personas me puedan ayudar a ir leyendo, perdón, ir leyendo. Si hay dos personas, una persona del 1 al 12 y el resto del 13 al 25. Señora Moni, ¿le parece bien si usted lee del 1 al 13? Y si hay alguien más ahí, por favor, que quiera es, leer, si son tan amables, abran su micrófono. Así que cuando usted diga, señora Moni. Aquí estoy, en el nombre sea de Dios. Aquí estamos. Amén. Les leo del 1 al 13, las cartas de San Judas. Dice en mi versión Dios habla hoy y dice: Saludo. Yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, escribo esta carta a los que Dios el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. Los que enseñan mentiras, es el siguiente capítulo, dice: Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribir acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que los conservaron y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a las inmoralidades sexuales y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo:
que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen, y en cuanto a las que conocen, por instinto, pero las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero, se han desviado como Balaam y como Coré. Mueren por su rebeldía. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Amén. Amén. Gracias. Ángela, por favor. Amén. Gracias. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declara culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándoles de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por la eternidad. Amén. Amén. Así sea. Amén. Amén. Bueno, como les digo, esta carta es hermosa porque ahí hay una exhortación para guardar nuestra fe, la bendición, cómo es que nosotros como cristianos podemos ser, pero también la primera parte es una exhortación, es un llamado de atención, de alerta para poder identificar a esos maestros falsos o aquellos que en aquel tiempo y hoy en día hasta nuestros días sigue habiendo esa falsa doctrina. Pero volvamos otra vez un poquito para reconocer y entender quién era Judas. Judas, como aquí mismo lo dice, ¿verdad? Él se identifica en esta carta hermano de Jacobo.
Judas fue uno de los apóstoles de Jesús en los evangelios, llamado Judas, hijo de Jacobo, también conocido como Lebeo. Lucas, ¿verdad? En los evangelios de Lucas se le llamaba Judas, hijo de Jacobo, mientras que Mateo, Marcos lo presentan como Tadeo o Lebeo. Así que hay que aquí la intención que les estoy diciendo esto es para poder diferenciar cómo, qué es este Judas el apóstol y Judas Iscariote el traidor, porque puede haber algún tipo de confusión. Eh, ¿Son tan amables de alguien buscar, por favor, Lucas capítulo 6 del 12 al 16? Lucas 6 12 16 y Marcos 3 18, por favor. Repito, Lucas 6 12 al 16 y Marcos 3 18. Y saben que también les voy a dar de una vez el versículo de Juan. Juan 14 22 y 23. Y eso lo leemos primero los dos, los Lucas y Marcos, por favor, y después el Juan 14 22 23. Si alguien lo tiene, por favor. Perdón. Doce al 16. Gracias. Dice mi versión, el capítulo dice Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Del 12 al 16 es: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también en el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón el celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Amén. Amén, gracias. Así que ahí en esta versión dice hijo de Santiago y hay otras versiones que dicen hijo de Jacobo. Judas Iscariote. Ajá, el otro es Judas Iscariote. Así es. ¿Alguien tiene Marcos 3:18? Amén. Gracias. Sí, 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Teo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Amén, gracias. Así. ¿Quiere que nada más eso? ¿Quiere que lea? Sí, sí, ¿Sí? sí, porque ahí lo Sí. identifica. Cuando dice Tadeo, está hablando de Ujú. este Judas. Sí. Como les decía, algunas versiones van a decir Tadeo o Lebeo, pero para que entendamos, este es el Judas que estamos estudiando, que es el Judas, hijo de Santiago. apóstol de Jesús. Y si alguien, por favor, tiene Juan 14 22 y 23, por favor, porque ahí es el mismo Judas hablando cuando le hace una pregunta a Jesús. Juan 14 22 y 23. Le leo. Gracias. Judas dice: no el Iscariote, entre paréntesis, le preguntó: Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará,
y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Amén. Amén. Esta pregunta por parte de Judas a Jesús revela un profundo interés en el plan divino y nos enseña sobre el amor y obediencia. Y ahí vamos a ir conociendo a través de su carta cuál es la intención de Judas dejarnos esta carta, enviar esta carta a la iglesia, para no solo, como les digo, para reconocer o identificar las características de los falsos maestros, sino también a permanecer y guardar la verdadera fe, como dice acá, que nos enseña sobre el amor y la obediencia que él vio a través de Jesús. Así que vamos por partes, solo quería dar como esa pequeña introducción acerca de Judas, ¿verdad? Para poderlo ir identificando. Así que vamos a nuestro estudio de hoy, los versículos 1 al 4. Como les decía hace un momento, Judas se identifica en la carta, da saludos y es como la introducción de la carta. Pero me gustaría que alguien pueda volver a leer versículo 3. Estamos en Judas y recuerden que solo es un capítulo, así que el versículo 3, si alguien lo quiere leer, por favor, porque ahí nos dice la razón de la carta, cuál es la intención de esta epístola. ¿Se la leo? Gracias. Dice, el capítulo es Los que enseñan mentiras. Y dice el versículo 3 dice, queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirle acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios. Amén. Amén. La versión de señora Moni dice, para que luchen en la fe. Sí. Ujú. En Reina Valera dice, para que contiendan, dice, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe. Yo les dije, y vuelvo a recordar que contender por la fe significa luchar y defender activamente las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Entonces, este versículo nos dice la intención, cuál es la razón de esa carta, de cómo luchar por esa fe, por lo que nosotros obtuvimos al conocer la verdad. Es defenderla. Entonces, acá, ¿verdad? La carta de Judas se centra en el tema de la apostasía, que es apartarse de la verdad de Dios y vuelvo y repito, la carta de Judas se centra en el tema de la apostasía, que es apartarse de la verdad de Dios, es enfriarse, es divorciarse de Dios, como lo habíamos dicho hace unos días. Y estas personas fácilmente se pueden sujetar a las enseñanzas falsas. Judas acá recuerda a sus lectores de su carta el juicio de Dios que Dios decretó contra quienes habían abandonado la fe. Esta carta es una advertencia en contra de los falsos maestros y en este caso, ¿verdad? En ese caso de aquel tiempo, de los maestros gnósticos, del gnosticismo que les acabo de explicar. Así que déjenme, porque cuando hice este estudio, tuve dos Biblias para para poder entender mejor. Así que déjenme, quiero leerles este primer punto que encontré, que esta es una Biblia distinta, es Biblia de estudio, y les leo acá. Vamos a ver, permítanme lo que yo les dije acá. Judas pone de relieve la importante relación entre la doctrina correcta y la fe verdadera. No se debe transigir con la verdad de la Biblia, ya que ésta nos da datos verídicos acerca de Jesús y la salvación. La Biblia es inspirada por Dios y nunca se le debe tergiversar ni manipular. Cuando es tergiversada, podemos confundir lo bueno con lo malo y perder de vista el único camino que nos conduce a la vida eterna.
Entonces, antes de escribir acerca de la salvación, Judas sintió que debía hacer que sus lectores volvieran al camino correcto, invitándolos a regresar a los fundamentos de su fe. Luego, el camino a la salvación sería más claro. Su pueblo santo, porque así lo dice ahí, su pueblo santo se refiere a todos los creyentes. Entonces, qué importante es para Judas entender cuál es la diferencia entre una falsa enseñanza de la correcta para poder permanecer en la fe? Porque es muy fácil que los falsos maestros puedan manipular la palabra y enseñar en base a eso. Entonces, y ahorita les voy a ir diciendo cómo podemos defender la fe. Porque aquí nos dice que contendamos arduamente por la fe, pero ¿cómo podemos defender la fe? Y me gustaría que acá me den así una breve respuesta de que cómo sería para ustedes hoy día defender la fe, señora A Vicky. través de la palabra de Dios, A ¿sí? través de la palabra. Principalmente Así por es. la verdadera doctrina, Ok, ¿sí? amén. Sí. Ah, ok, ¿alguien más? Mm, Aparte de basándonos en la palabra de Dios, bueno, de sus leyes que la tenemos con nosotros y conocemos y leemos, yo pienso que también a través de nuestra fe, Así en es, que ¿cómo, creemos, cómo nos mostramos? en Así, que creemos, exacto, en que creemos en Él. Exclusivamente nosotros hemos aprendido aquí por sus leyes que es solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y amén, esa es nuestra verdadera fe. amén, gracias. Sí, esos son puntos válidos, sí, sí. Quiero que tengan en mente cómo vamos a defender todo el tiempo nuestra fe. Y esto lo que dicen es verídico. Y acá les puse tres puntos principales. ¿Cómo defendemos la fe? Bueno, sabiendo la verdad, justamente como lo que dice señora Vicky. Esto lo hacemos a través de la Biblia, estudiando la palabra del Señor. Y acá dice, sin estudio, usted no puede saber qué es lo que tiene que defender. Y eso es cierto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a defender algo si no lo conocemos o si no lo sabemos? Así que para eso tenemos que estudiar la palabra. Dice, usted debe comprender las doctrinas básicas de la fe para reconocer las falsas doctrinas y prevenir que la enseñanza errónea mine su fe y le haga daño a otros. Así que para eso tenemos que estudiar para poder, porque no podemos defender algo que no conocemos. Otro punto importante, el punto número 2, podemos defender la fe creciendo personalmente en Cristo. Eso es algo importante porque como bien dijo señora Moni, cuando nosotros crecemos y en esa intimidad con el Señor se va viendo en nuestras acciones. Si bien el conocimiento es muy importante, es decir, estudiar la palabra es muy importante, una relación con Cristo es algo esencial. Mediante esa relación con el Señor que nos da a través del Espíritu Santo como guía y maestro, se reafirma y afirma nuestra fe. Y punto número tres para cómo defender nuestra fe es permaneciendo unidos como iglesia. Y algo que me venía a la mente cuando estaba estudiando es que debemos permanecer unidos como iglesia en lo esencial. Como cristianos podemos estar quizá en desacuerdo sobre temas que no son esenciales. Por ejemplo, la música de adoración, los métodos de adoración, los métodos del evangelio. Eso puede variar y podemos quizá no estar todos de acuerdo, pero eso son cosas secundarias. Pero en lo que sí debemos estar de acuerdo y debemos defender como un acuerdo mutuo como iglesia es la verdad fundamental de nuestra fe. Es a través de la palabra del Señor, como dice acá,
Am, Dice, siempre debemos defender las verdades fundamentales de nuestra fe, tal como se encuentran en la palabra de Dios. Así que este verso, el versículo 3, que nos dice la razón de la carta en cómo defender y luchar por la fe, nosotros entonces ya entendemos cómo podemos defender nuestra fe activamente. El versículo 4 de Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta porción de la palabra, muchos falsos maestros de primer siglo enseñaron a los cristianos que podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. En otras palabras, estos falsos maestros tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. Y para eso también Pablo, en el libro de Romanos, refutó esta misma falsa enseñanza. Me gustaría que vayamos a Romanos capítulo 6 y lo vamos a leer todo. Son 23 versículos. Si hay dos personas que nos quieren ayudar acá esta mañana, es Romanos 6 del 1 al 23. Así que, si les parece bien, una persona del 1 al 12 y la otra persona del 13 al 23. ¿23? Sí, por favor. Señora Vicky, si gusta, sí Amén. está bien. Sí. Gracias. Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado entonces. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Amén. Ay, Amén. gracias, señora Moni, por favor. Del 13 al 23, ¿verdad? Sí. Ay, perdón, No nada le... más leí hasta el 7. Disculpen, haz- disculpen. Continúe entonces. ¿Quiere que Sí, sí? Mil disculpas. hasta el 12, no hay problema. Y ya del Sí, 13 en sí, sí. adelante, señora Muy Moni. bien. Gracias. Sí, gracias. Pues cuando morimos en Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Sí. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Amén. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y no vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Mm. No caigan ante los deseos pecaminosos. Amén. 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 Del 13 dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo.
Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no, claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así. Lo mismo si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, que si obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Amén. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de una vida de rectitud. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su naturaleza humana, no pueden entender bien estas cosas, entre paréntesis. De modo que, así como ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de una vida de rectitud con el fin de vivir completamente consagrados a Dios. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de una vida de rectitud, pero Ajá. Pero, ¿por qué provecho sacaron de aquellas cosas que ahora les dan vergüenza y que no llevan sino a la muerte? Pero ahora libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios y, finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Qué lindo capítulo, cómo nos enseña la diferencia de vivir como impíos, cuando se puede estar en pecado y cuando nacemos de nuevo. Y justamente volviendo a nuestro estudio con Judas, ¿verdad? Muchos falsos maestros del primer siglo, como les decía, enseñaron a los cristianos que podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo del Señor. Y cuando se dice castigo es porque justamente sabiendo la verdad se apartaron. Los cristianos hoy en día podemos minimizar la pecaminosidad del pecado en sí, es decir, tomarlo muy a la ligera, porque y como yo aquí escribí, se puede minimizar la pecaminosidad del pecado en sí porque su forma de vivir tiene muy poco que ver con su fe. Es decir, que no tiene nada que ver la forma en comportarse con nuestra fe. Y eso no es así. Hoy los cristianos que viven bajo todavía su carne quieren acomodar la fe de una manera y su comportamiento de otra. Pero eso no debe ser el comportamiento de un cristiano. Los que verdaderamente tienen fe lo demuestran mediante primero un profundo respeto a Dios y mediante su deseo sincero de vivir conforme a los principios contenidos en la palabra del Señor. Eso es muy importante. Así que lo voy a repetir de nuevo. Aquellos que decimos creer en el Señor, aquellos que ya nacimos de nuevo, demostramos nuestra fe mediante, primero, un profundo respeto con el Señor, que lo que conocemos es el temor del Señor, es darle la prioridad, la honra, el primer lugar.
y mediante un deseo sincero de vivir conforme a los principios que dice la palabra del Señor. Así es como también se muestra nuestra fe. Nuestra fe no solo se basa en que creamos en en la esperanza, sino en nuestra forma de ser. Así que este verso, versículo 4, es muy importante como lo menciona Judas en cómo refutar de la falsa enseñanza de los maestros erróneos. Versículo 5. A ver, déjeme, acá vuelvo acá a mi Biblia. Dice acá, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y versículos 5, 6 y 7 nos habla un poco de lo que ya habíamos estudiado. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de las mismas maneras aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El versículo 5, a ver, déjenme yo acá. ¿Alguien puede leer, por favor, Números 14 del 27 al 29? Porque aquí nos recuerda, se recuerdan que no habíamos encontrado un versículo o estaba erróneo en el libro que estamos leyendo, pero ya lo tengo correcto, Números 14 del 27 al 29, y tiene que ver con el versículo 5 de Judas, que nos está recordando acá, ¿verdad? Que habiéndolos sacado de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Números Amén. 14, gracias, señora Vicky. 26 al 29. Del 20, perdón, del 27 al 20, ay, es que aquí tengo dos, perdón. Números Sí, 14 del 27 al 29, por favor. sí. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas, sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que los que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Ya se quejaron, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirá. Amén. Amén, gracias. Y alguien, por favor, también busque Salmos 106, 24 al 27. Salmos 106, 24, 27. Sirve. Buenos días, hermanas. El Señor les bendiga. ¿Cómo amanece? Bendiciones. Qué gusto que esté por acá, señora Blanquita. Amén. Salmos 106 dijo. Por favor, del 24 al 27. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero aborrecieron a la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová.
Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Amén. Amén, gracias. Así que del versículo 5 al 8 de Judas, ¿verdad? Que eso es lo que estamos estudiando, nos dice las características de estos falsos maestros y nos da ejemplos. Y este es el primero, que nos habla de que aquellos que no creyeron, que no guardaron la palabra del Señor. Como aquí dice, y habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Que sacándolos de Egipto no creyeron. También después habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que los ha dejado bajo oscuridad en prisiones eternas, que también eso lo hablamos la semana pasada en las epístolas de Pedro, que habla justamente de estos ángeles caídos. El versículo 7 de Judas habla de Sodoma y Gomorra. Y algo que me gustaría que recordemos y también vamos a la palabra del Señor es que Sodoma y Gomorra fueron lugares bendecidos, lugares privilegiados, eran ciudades situadas en una zona bendecida. Incluso la Biblia dice, era como huerto de Jehová, pero se corrompió. Imagínense, ese lugar era bendecido y por la maldad, cuando se habla de la maldad del ser humano, es lo que había en la condición de sus corazones que no creyeron, no obedecieron, se fue corrompiendo. Alguien puede buscar Génesis 13 del 10 al 13, porque en el Tres. versículo 10 dice que era como huerto de Jehová y en el versículo 13 habla que es cómo se corrompió. Génesis 13 del 10 al 13. Amén. Bien, gracias. el 10 era. Génesis 13 del 10 al 13, por favor. Amén. Dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue lo hacia el oriente y se apartaron de él uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿dónde estoy? Pues, Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Gracias. Miren cómo dice el versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Así era Sodoma y Gomorra. Y el versículo 10 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, cuando recordamos, cuando aquí Judas nos habla de Sodoma y Gomorra, nos da ejemplos de las características, así como en aquellos tiempos, en el antiguo pacto, el comportamiento de los hombres impíos, también así es el comportamiento de los falsos maestros. Alguien puede leer en Judas, versículo 8, que no sea Reina Valera, porque esta también nos da una descripción de los falsos maestros. Y hoy no nos dará tiempo de concluir toda la enseñanza, nos vamos a quedar hasta el versículo 10, perdón, 9 o 10, para no ir hacia la carrera. Como le digo, es un estudio minucioso
pero que quiero que si se puede avancemos hasta el versículo 10. Amén. Gracias, O- señora Vicky. sí, versículo 8, nada más. 8 por Sí, ahorita, sí. sí. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Amén. 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 Señora Moni, ¿quiere leer su versión, por favor? Claro que sí, con gusto. Mi versión es Dios habla hoy y dice, a pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. Amén. Amén. Así que aquí nos da otra descripción. Aquí, si vamos leyendo palabra por palabra de toda esta carta, nos describe las características de aquel falso maestro. Y recordemos la intención de la carta, es como eh, contender por la fe, cómo luchar y defender la fe. Que hablamos de eso, cómo lo podemos hacer, pero también identificando eso. Importante seguir estudiando la palabra para poder identificar, alinearnos, todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, alineando. El ser humano se puede equivocar, sí, y llevarlo a la palabra, a la luz de la palabra del Señor es muy importante porque el Señor primero nos dio su palabra como guía y nos dio un cerebro para poder discernir, para poder comprender lo que dice la palabra. Entonces, aquí, palabra por palabra, Judas nos describe muchas de las características de estos falsos maestros. Ahora bien, vayámonos al versículo 9. Este para mí fue bastante importante porque es el único versículo en toda la Biblia que habla de esa disputa, se puede decir que, o sea, este versículo habla que hubo una disputa del arcángel Miguel con el diablo, es decir, hubo una pelea por el cuerpo de Moisés. ¿Alguien quiere leer versículo 9, Amén. por favor? Señora Blanquita, Amén. señora Blanquita y después señora Moni leer las dos versiones. Estoy en Sí, con Judas, gusto. versículo 9. Señora Moni, ¿quiere leer, por favor? Y después señora Blanquita. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo, que el Señor te reprenda. Amén. 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 El mismo versículo, ¿verdad? Por favor. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén, gracias. Amén. Aquí miren la comparación que hace Judas, que ni el mismo arcángel, cuando se estaba disputando el cuerpo de Moisés, hizo tal cosa, ¿verdad? Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldad contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mientras que aquí está diciendo, ¿verdad? Judas. Como hay un dicho que dice, no sé si han oído como memes o como broma, cuando dicen, ni Judas se atrevió a tanto cuando hablan de Judas Iscariote, ¿verdad? No sé si lo han oído. Bueno, pues justamente aquí, ni el arcángel Miguel se atrevió a tanto como los mismos falsos maestros que tuercen la palabra del Señor. Pero para poder entender esto, porque esto llamó mucho mi atención, este versículo cuando dice del cuerpo de Moisés, les digo que es el único versículo que habla sobre qué pudo haber sucedido con el cuerpo de Moisés. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 34, 1 al 6. Deuteronomio 34, 1 al 6.
Y antes de que lo lean, les quiero compartir que, bueno, yo estaba viendo, ya terminé la serie de Moisés y los 10 mandamientos, y hay una escena en la serie donde, bueno, yo creo que ustedes recuerdan que el Señor le dijo a Moisés que no iría, no llegaría a la tierra prometida. Y entonces ahí esto que vamos a leer, el Señor lo lleva a un lugar. Y después ya no se mira, en la serie, pues ya no se mira el cuerpo, pereció. Y en esa escena, en esa parte pasa una escena donde hay un ángel como blanco y algo como negro, ¿verdad? Y yo no entendía, yo decía, ¿de qué es esta lucha que había, ¿verdad? En la escena. Y hoy, ¿verdad? Ahí está. Viendo, aquí, este versículo es el que lo habla claramente. ¿Qué sucedió? Así Amén. que por favor, leamos Deuteronomio 34:1-6. ¿Se lo Amén. leo? Por favor, señora Moni. Sí. O que lea mi hermana Blanquita. No, Ambas. siga nomás, hermanita, siga. Si quiere, siga. Sí, bueno. Muerte y sepultura de Moisés, dice. Moisés subió al desierto de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Desde allí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín, Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Déjale Negev, meter pastilla. el valle del Jordán y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar, y el Señor le dijo: Este es el país que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, que daría a sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar a él. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Amén. Amén. Déjeme, voy a buscar el mío. A ver, un momento. Aquí vemos cómo Jehová le habla a Moisés. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, dice mi versión, y lo enterró en el valle, en la Ujú, tierra de Moab, enfrente a veo peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabe dónde está el cuerpo ujú, de Moisés. Y Judas es el único que habla de este acontecimiento, de este suceso, como lo menciona él, que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Por qué pudo haber disputado el cuerpo de Moisés? Bueno, porque quizá, ¿verdad? Esto solo es me vino a la mente. Quizá en ese entonces, como era el gran líder de Israel, al poderlo enterrar, quizá pudieron tenerlo como en idolatría, seguirlo aún después de muerto, teniéndolo como un altar. Y quizá eso no, les digo, eso me vino a la mente o que pudo haber sido, solo lo estoy pensando en voz alta, compartiéndoselo, porque no nos lo dice la Biblia, ¿verdad? No nos lo dice exactamente, pero es interesante cómo Judas, ¿verdad? Habla aquí de esta comparación del arcángel Miguel, que ni él se atrevió tanto comparándolo con los falsos maestros.
Así que, y vamos a terminar con el versículo 10 de Judas, y que no sea Reina Valera, porque ahí nos vuelve a decir otra descripción de estos falsos maestros. Alguien la lee, por favor. Se lo leo. Gracias, sí. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no hacen, y en cuanto a las que conocen, por instinto, como las conocen los animales sin entendimiento, las usan para su propia condenación. Amén. La versión Reina Valera dice, pero estos, hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Así que vuelvo y digo, si vamos verso por verso y detalladamente viendo cómo son las características, qué cuidado y atención tenemos que tener, no solo para no caer, sino también para aquel que está enseñando la palabra o estamos enseñando la palabra, no corrompernos. ¿Cómo tener ese cuidado? Así que hoy vamos a llegar hasta acá, casi a la mitad de la epístola de Judas, pero creo que es importante ir entendiendo estas características. Y si me permiten, como una tarea para todas nosotras, escriban una lista de todas esas características de los falsos maestros. Ahí lo vamos viendo dentro de toda la carta. Escriban las características de lo que describe Judas de estos falsos maestros o falsos profetas. Así que eso lo dejamos hasta hoy por acá. Eh, recordemos que la esencia de esta carta es aprender a luchar y defender activamente las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Eso es lo importante. Y por supuesto, a identificar al falso maestro o falso profeta. Así que gracias a Dios por esto. ¿Alguna pregunta, aportación? Si gustan, si me permiten, nos quedamos con eso de último, oramos, cerramos la sesión y así sé que la mañana comienza y muchas tal vez ya se tienen que hacer distintas actividades, así que oremos. Padre amado, gracias te damos por este día. El día que tú has hecho, Señor. Gracias porque ay, nos has permitido entender tu palabra. Te pedimos en esta mañana que nos regales discernimiento, entendimiento y sabiduría para degustar todo lo que hoy hemos aprendido y que no solo se quede ahí, sino podamos meditarlo y volverlo a leer, a volver a entender lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, por este tiempo que tú has hecho. Tú lo acordaste de antemano para todas nosotras y te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, en este tiempo, así como nos enseña esta epístola de Judas, Señor, queremos aprender a defender activamente nuestra fe. No solamente eso, Señor, sino que a través de esta enseñanza queremos y pedimos, Señor, de manera especial, concédenos el deseo de seguir estudiando tu palabra, de poder aprender más de ti, de llevar una relación genuina contigo para conocerte mejor y también de poder permanecer unidos como iglesia, no a destruirnos a unos con otros en la forma diferente quizá de pensar, pero mientras como iglesia mantengamos esos fundamentos de tu palabra, Señor, a permanecer unidos, a exhortarnos a unos a otros, no a tener juicio sobre las demás personas, sino en amor, Señor, exhortarnos, como lo hace Judas en este tiempo que de manera amorosa nos dice amados, nos dice que somos de una misma comunidad y somos una misma comunidad, familia de la fe, Señor. Así que Padre, que toda esta palabra se quede en nuestros corazones para poderla meditar, para poder accionar, Señor y, y podamos estar firmes en ti, Señor. Así que gracias te damos por este tiempo. Señor, yo entrego en tus manos toda petición, toda angustia, toda aquello que aqueja quizá el corazón de mis hermanas en esta mañana, Señor, todo hoy te lo entregamos.
Y de la misma manera, Señor, rogamos tu protección para todos nosotros, para nuestra familia, nuestros allegados, y seas tú con cada una de nosotras, Señor, en esta mañana. Todas nuestras actividades, nuestros planes, nuestros deseos te los entregamos. Háblanos, Señor, de la mejor manera para que nosotros podamos tomar las decisiones necesarias y las decisiones acordes a tu voluntad, Señor. En este tiempo seguimos orando y clamando por Venezuela, Señor, por aquellos que esperan ser rescatados, por los valientes rescatistas, Señor, por los que ya fueron rescatados, por el personal médico, los voluntarios, todas las personas, Señor. Rogamos que tengas misericordia de este pueblo, de este país, Señor, que clama por tu presencia, Señor. Perdona nuestras transgresiones, Señor. Por aquellos que no conocemos aún de tu palabra, que estamos o que están en espera de una respuesta, Señor, donde te han fallado, Señor. Pedimos perdón porque no sabemos lo que hacemos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Padre amado, y te pedimos que esa ayuda llegue en el momento adecuado. Sabemos que tú no te apartas, tú estás con la disposición de extender tu mano a quien clama por ti. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, por tus bendiciones otorgadas y entregamos toda nuestra semana y nuestra vida entera a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén, amén. Amén. Amén.